Buenas tardes, empezamos, porque esto es un barullo. Buenas tardes. Vamos a ver, para que todo el mundo estemos trabajando en orden. La pregunta de vuestro compañero tiene interés para todos nosotros porque ha obligado a una modificación del calendario. Y es que como tenemos un seminario que es este, que es el nacimiento de la filosofía, pero a continuación, después de vuestros exámenes de febrero, hay otro que es el conflicto de las racionalidades dentro de la misma asignatura. Y este segundo seminario lo va a impartir el director de nuestro departamento, que es don Quintín Racionero, y yo también en algunas de las sesiones, y además para que no entre en colisión simultánea con los cursos del centro, en este caso de Gregorio Marañón, que son los jueves. Por todas esas razones, y si a vosotros os parece bien, vamos a desplazar este seminario a los viernes. Eso también altera las aulas y el calendario total queda de la siguiente manera. La próxima sesión es el viernes 16 del 11, en este mismo aula, en la 619. El viernes 23, que es el siguiente, aunque parece imposible, no hay ningún aula en ninguna de las facultades de la UNED, ni en Derecho, ni en Económicas, ni en Biológicas, así que, siendo los que seamos, y somos 20 nos da igual, nos iremos al salón de actos. Nos quedaremos pequeñitos. El viernes 30, el 11, estaremos en la sala B del edificio, de este edificio, del edificio de Humanidades. El salón de actos también está allí, ¿no? ¿Perdóname? El salón de actos también en ese edificio. Sí, salón de actos de aquí, de la sala del edificio, perdón, de Humanidades. El viernes 14, porque ahí hay un puente o alguna fiesta, algo, el viernes 14 ya del 12, ya en diciembre, ya en pleno invierno, ya a punto de Navidad, estaremos en Derecho, también en la sala B, pero esta vez de Derecho. Edificio de Derecho. Como veis, es un seminario itinerante, ¿verdad? Y el viernes 21, a punto de estar ya en el equinoccio de invierno, decimos los paganos, y en la Nochebuena decís los cristianos, los que lo seáis, el viernes 21 del 12 estamos aquí, en el aula 619, que es donde yo pretendo que tengamos, porque ya nos da un poquito más de tiempo, todas las sesiones del segundo seminario. El segundo seminario habrá pasado la Navidad, tenemos 20 días jurídicos, yo me he enterado, en los que no se os puede convocar para nada, de manera que estáis como el que está opositando en capela, decían los antiguos, estáis 20 días en los que no se pueden montar actos para vosotros, incluso hay una disuasión jurídica con punición, que yo haya entendido, y después de vuestros exámenes, que haréis de maravilla, volvemos a retomar el seminario, esta vez bajo el momento del conflicto de las racionalidades, que, como os digo, impartiremos Quintín Racionero, que también es catedrático y es el director de nuestro departamento. Es un hombre maravilloso, un gran profesor, Quintín Racionero y yo, y empezaremos el viernes 22 de febrero. Esto ya estaremos en carnaval y en fiestas de Cuaresma, por lo tanto de resurrección. 22 de febrero también aquí, en la 619. Ya, si no os digo nada, siempre será en la 619. Y a partir de este momento tenemos muchas sesiones, porque afortunadamente no pillan fiestas. Entonces tenemos el 1 de marzo, el 8, el 15, el 22,
Y luego tenemos ya en abril el 5, el 12, no me cabe, sigo aquí, el 19 y el 26. Como veis, tenemos muchas más sesiones en el conflicto de las racionalidades que en el nacimiento de la filosofía. Eso significa que en ese momento traeremos, yo pretendo traer a Felipe Martínez Marzoa, seguramente a Tomás Calvo, si es posible también a Piero Bank, o si no a Enrico Berti, algunos de los mejores especialistas en filosofía antigua internacionales que estarán encantados de estar con vosotros. Y tened en cuenta que sí, para que tengáis visión de conjunto de todo nuestro viaje, si en el nacimiento de la filosofía vamos a comprender qué es la filosofía, qué significa eso de que nazca, y como dice Manuel Severino, nace grande, no nace pequeñita y va creciendo en proceso, sino que nace grande, nada menos que con Tales y con Anaximandro. Bien, pues si vamos a ver qué es el nacimiento de la filosofía y cómo la filosofía se transforma en una cosa enteramente distinta de aquello como lo que surgió, es decir, como ontología, como racionalidad del lugar, del lenguaje y de la fisis de la naturaleza, pasa a ser un asunto distinto, que es el conflicto en la polis de cuál es la racionalidad que debe ser hegemónica, si la racionalidad jurídica, la económica, la poética, la sapiencial divina, la argumentativa, judicativa. Digo, si vamos a ver el itinerario entonces desde su nacimiento hasta su transformación en algo totalmente distinto, que en realidad solo pretenderá recuperar, ya lo veréis, Aristóteles, y por eso reinventará la tradición preplatónica, prepitagórica, por lo tanto preacadémica, como origen de la filosofía. Luego, cuando estemos en el conflicto de las racionalidades, asistiremos entonces a esas discusiones, fundamentalmente conservadas para nosotros en la crítica de Aristóteles a la academia platónica y en la relación Platón-Aristóteles. Si vosotros llegáis a poder comprender, cosa que yo me propongo, y si los dioses lo permiten, por lo tanto, quizá ocurra en parte, ¿cuál es la relación de la discusión de Aristóteles con Platón? En realidad entráis por la puerta grande de la filosofía, porque esa discusión no ha terminado nunca. Es la que vuelve a mantener en nuestros días Deleuze con Foucault, la que mantiene Heidegger con Nietzsche, la que mantiene, ya veréis que es una discusión perfectamente reconocible, la de una racionalidad, ahora esto nos entenderá en este momento, una racionalidad dialéctica y sintética, y una racionalidad, sin embargo, intensivo-comunicativa, expresiva, una racionalidad de la verbalidad, en el caso de Aristóteles, del verbo, del rea, de la acción, de lo que nosotros hoy llamamos una pragmática trascendental, en relación, sin embargo, a una racionalidad del concepto y una racionalidad del juicio. Bien, conviene y muy mucho atender a todo esto por un motivo que yo he tratado de consignar en la guía, y hoy me interesa que hablemos mínimamente también de la asignatura, ¿verdad? Y es el siguiente. Todo el criticismo aristotélico y platónico del siglo XX ha descubierto, a pesar de los tópicos que han sido vigentes prácticamente hasta mitad de siglo, prácticamente hasta 1950, ha descubierto relaciones insólitas, muy distintas de las que era habitual pensar por parte de la tradición metafísica, que era una tradición, nosotros en parte nos hemos asomado ayer a ello, una tradición platónico-cristiana, más bien de carácter humanista, en parte culturalista. Bien, pues la tradición filosófica a partir